Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Antes que nada, queremos agradecerle a Noelia, que es la persona que trabaja acá en Espacio Gabriel Liniers, que nos hizo el favor de brindarnos este espacio para dar esta charla para ustedes. Yo soy Agustín Ilutovich, acá me están acompañando Bruno Correia y Alejandro Machado. Nosotros somos un grupo, realmente nos conocimos gracias a las redes sociales, ¿no? Muy siglo XXI todo, y venimos trabajando hace un par de años en toda una tarea que tiene que ver con la investigación, un poco la catalogación y sobre todo la difusión de temas que tienen que ver con la arquitectura, el urbanismo y la historia de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, Ale administra hace un tiempo ya una red que se llama la Red de Blogs Patrimoniales. Es un proyecto que lo viene llevando hace 10 años o más. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Aproximadamente 13 años ya. Yo no soy ni arquitecto, ni urbanista, ni guía de turismo. Básicamente lo que hago es documentar los edificios de Buenos Aires a partir de su firma, ¿sí? Entonces lo que voy poniendo, ustedes ponen catálogo online y cualquier firma que vean por la calle y normalmente pueden llegar a mis blogs. Básicamente lo que hago es tratar de documentar a partir de la foto del arquitecto para que conozcamos la cara de aquel que nos dio tanta belleza en Buenos Aires, una pequeña biografía y todas las obras posibles. En caso de que las obras estén fuera de Buenos Aires, si puedo viajo, y si no, gracias a Internet. O sea, lo importante de todo esto es cómo se ha horizontalizado la información a partir de las redes sociales y a partir de Internet. Tenemos acceso a un montón de cosas que normalmente estaban en libros, como recién que acabo de encontrar un libro que me parece muy interesante, que está dentro de una vitrina, dentro de un museo. O sea, lo que ha permitido es que nosotros con distintas edades, con distintas profesiones, con distintas formaciones, formemos un grupo de gente que trata de hacer algo por la ciudad. Bueno, entonces Alejandra tiene esta red de blog que es muy recomendable, un trabajo de hormiga muy minucioso, que dio muy buenos frutos, y Bruno tiene una plataforma digital que se llama Historia Digital HD, en donde también viene ejecutando una tarea que tiene que ver con una catalogación de edificios del centro de Buenos Aires a través de todas las imágenes que pueda conseguir de cualquier época, y también de difundir materiales, documentos, libros completos, así que también les recomiendo visitarla. Sí. ¿Está prendido? Hola. No. A ver. Hola. No. ¿Viste? Anda. Bueno, principalmente el punto donde pueden encontrar, tenemos el canal de YouTube en este momento de Historia Digital, donde también algo de lo que estoy haciendo es crear una serie de documentales de diferentes tipos de cosas, para tratar de llevarle a la gente de una forma visual un montón de contenido que generalmente a veces es complicado de comprenderlo, sobre todo cuando miramos hacia el pasado de la ciudad, que a veces nos es tan difícil, por ejemplo, visualizar, como íbamos a hablar, la 9 de julio sin los edificios. Así que más adelante acá tenemos unos volantes que les vamos a repartir donde están las direcciones de los lugares que pueden encontrarnos. Bueno, ya con suficiente introducción sobre nosotros, vamos a lo nuestro. Estamos haciendo desde hace unos meses un programa digital que lo subimos a YouTube mensualmente, que se llama Buenos Aires Revelada o BAR, en donde nos juntamos y discutimos de toda esta clase de temas como los que les comentamos. Esta vendría a ser nuestra primera emisión del programa con público y en vivo, así que próximamente la vamos a estar subiendo a YouTube, la van a poder ver ahí. Y como era una emisión especial, elegimos un tema especial, la avenida 9 de Julio, que, digamos, es un tema porteño como pocos, digamos, ¿no? Es uno de los grandes íconos de la ciudad, ¿no? Es probablemente la quinta esencia de la Buenos Aires moderna del siglo XX, ¿no? La apertura de una gran avenida que por primera vez va a enfatizar el tema del paisaje urbano y del automóvil por arriba de otras cuestiones. Además es una avenida, digamos, con esta imagen tan característica, que ha sido a su vez el escenario de grandes eventos colectivos, ¿no? Eventos compartidos. La escala urbana de la ciudad la transformó en el escenario ideal para cualquier aglomeración en el centro de Buenos Aires, desde la propia fundación,
eventos políticos de todos los colores, también deportivos que son tan importantes en nuestra sociedad a lo largo de estos últimos 80 años, grandes eventos, momentos claves de la historia local y también de la historia nacional, un poco nos representa como sociedad, ¿no? Pero bueno, para contextualizar un poco el tema de la avenida, volvemos al plano fundacional de Buenos Aires, ¿no? Esta es la repartición básica de tierras que se hizo y se dibujó en 1583, la ciudad se fundó en 1580, lo saben, este plano es el más antiguo que existe de Buenos Aires, y podemos ver el trazado que hizo Juan de Garay en 1580, es el típico trazado de la ciudad de Indias, ortogonal, cuadriculada, totalmente homogénea, en donde no va a haber una jerarquía de ningún camino y de ningún espacio, a excepción de la plaza fundacional, que ahí la podemos ver, la mitad de la Plaza de Mayo, ¿sí? Tenemos la mitad original y la segunda mitad que se va a agregar mucho después, que al principio era parte del patrimonio de los jesuitas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este trazado totalmente irregular, abstracto, que además se va a llevar muy bien con el territorio de la Pampa argentina, ¿no? Va a tener acá un territorio horizontal en donde extenderse sin grandes cambios en la topografía, que es algo que no se da en todas las ciudades sudamericanas. Y bueno, es un trazado con calles de 11 varas españolas de ancho, son 9 metros con 50, y manzanas de 140 por 140, o sea, más o menos 120 metros por 120 metros. Este trazado, digamos, va a funcionar muy bien en esta ciudad, ¿no? La ciudad colonial de Buenos Aires, una ciudad llana, horizontal, con construcciones que como mucho tienen una planta alta, las más importantes, ¿no? Calles que van a ser como esta, lo más importante, las torres de los edificios públicos. Y esta es una característica calle de la Buenos Aires colonial, ¿no? Esta es la calle Mitre a la altura de Reconquista, un paisaje totalmente monótono, repetitivo y un tránsito peatonal y como mucho de carretas y de carros, ¿no? Ahora, este damero se va a empezar a expandir de una manera homogénea en todas las direcciones, sin ningún cambio demasiado importante, y esto va a empezar a generar problemas en la medida que la ciudad crezca y se densifique, ¿no? Y empiece a tener un rol comercial cada vez más importante, que es algo que no estaba en el momento de la fundación y que se va a desarrollar sobre todo a partir de fines del siglo XVIII, ¿no? Esto va a hacer que esta traza colonial empiece a recibir caminos que cada vez conectan más lejos, ¿no? Ahí tenemos marcada la avenida Santa Fe, que va a llevar hacia el norte, las avenidas Córdoba y Rivadavia, que van hacia el oeste, las calles Salta y Bernardo Irigoyen, que van a conectar con el sur, y todo esto va a desembocar en la misma ciudad colonial de siempre, con las mismas callecitas de 9 metros. Esto va a hacer que finalmente Bernardino Rivadavia, el ministro de Gobierno de Martín Rodríguez, decida en 1822 un primer hito que tiene que ver con las avenidas en Buenos Aires. Estamos hablando de un proyecto del ingeniero Felipe Cenillosa, que va a ser el camino de circunvalación de lo que hasta ese momento era Buenos Aires. Esta es la avenida Callao en realidad, ¿sí? En ese momento la circunvalación porteña, una avenida increíble, 30 varas de ancho, o sea, una cosa nunca vista en estas tierras hasta esa época, adoquinada, y como pueden ver acá, totalmente suburbana, zona de quintas, zona de parcelas casi rurales. Eso es la avenida Callao en este momento, ¿no? Ahora, la ciudad va a seguir creciendo, se va a seguir extendiendo, y ya para 1880 va a tener los límites trazados, 1882, ¿no? Va a tener los límites trazados de lo que hoy en día es la avenida General Paz, en ese momento una línea imaginaria a decenas de cuadras de donde terminaba la ciudad en ese momento. Y una vez que pasa esto y que Buenos Aires finalmente se federaliza y por fin tiene un intendente, es que va a aparecer justamente la figura de Torcuato de Alvear, creo que es muy conocida, el primer intendente porteño como tal. Él va a tener el proyecto muy polémico de insertar una avenida en pleno centro de la ciudad, muy distinto al asunto de Rivadavia, ¿no? Cuando uno planteaba una avenida de borde en una zona fácil de atravesar, Torcuato de Alvear se mete en el corazón de la ciudad, en las manzanas más antiguas de Buenos Aires, y genera una gran polémica, ¿no?
porque justamente las manzanas más antiguas de la ciudad son propiedad de algunas de las familias más antiguas de nuestra sociedad, miembros de la misma clase que Alvear, y que no veían con muy buenos ojos este tema de perder estas propiedades, sin saber muy bien antes cómo esto iba a darse. Así que Alvear, acá podemos ver cómo planteaba la avenida rompiendo manzanas a la mitad, con el trabajo del ingeniero Juan Antonio Busquiazo, ¿no? el ingeniero y arquitecto italiano que va a ser el director de obras públicas de Alvear y que va a dejar una gran cantidad de obras que todavía son íconos de la ciudad. También va a estar a cargo de esta obra de la Avenida de Mayo, ¿sí? Y finalmente la obra va a comenzar. Acá vemos el desarrollo del trabajo de la primera cuadra, esto me parece que es a la altura de Bolívar. La concreción de las tareas, ¿no? Con los primeros edificios en construcción, ahí atrás una manzana todavía siendo demolida, con un edificio terminado, el edificio de Chacabuco y Avenida de Mayo, solo en el medio de cosas que todavía estaban a medio demoler, la avenida que no iba a ningún lado, terminaba a mitad de cuadra. Así fue un avance bastante polémico y bastante ruidoso en esa época. Este es el libro La grilla y el parque de Adrián Gorelich, yo lo recomiendo, así no me extiendo mucho más en el tema de la Avenida de Mayo. Lo importante es que en este clima de tanta efervescencia que va a ser la década de 1880, con un gran crecimiento económico que ligado al modelo agroexportador, ¿no? A la presidencia de Roca, la consolidación del Estado Nacional, va a ser época de mucha especulación y de muchos proyectos urbanos. Automáticamente, ni bien está en avance la Avenida de Mayo, ya se va a empezar a plantear una segunda avenida que la corte a 90 grados, ¿sí? Este proyecto de Busquiazo va a terminar llevándonos a una ley nacional, la ley 2698, que la va a sancionar el Congreso de la Nación en 1889, ¿sí? O sea, ahí nace el primer germen legal de la avenida 9 de Julio. Pero ¿de qué estamos hablando? De una avenida también de 30 metros de ancho, o sea, similar a la Avenida de Mayo y edificada a sus costados, ¿no? Vendría a ser la contraparte norte-sur de la Avenida de Mayo. Lo que va a pasar es que va a estallar la primera gran crisis económica del Estado moderno argentino. En 1890 entramos en nuestro primer default. Esto va a paralizar todas las obras, además una gran inestabilidad política en el momento en donde surge la Unión Cívica Radical. Y esto va a frenar bastante las obras urbanas hasta el próximo periodo de ebullición que se va a dar en las preparaciones. ¿Sí? Esta es la imagen de la Avenida de Mayo a fines del siglo XIX, ya bastante más consolidada, hasta la intendencia de Carlos Torcuato de Alvear, que es el hijo de Torcuato de Alvear, que en 1907 va a ser intendente y en el medio de los preparativos para lo que va a ser el festejo del centenario en 1910 empieza otra vez con un gran proyecto urbano para el cual va a llamar al paisajista parisino Joseph Bouvard, director de parques en la Municipalidad de París, y Bouvard va a trazar un nuevo plan en donde ya no estamos hablando de una avenida que va a seguir estando, ¿no? Ahí tenemos al trazado de la actual 9 de Julio, pero además va a sumar un montón de avenidas en todo el trazado de la ciudad, incluso en zonas en donde todavía no había nada urbanizado. Vemos avenidas que conectan puntos que eran importantes y otras avenidas que están inventadas, generando nuevos cruces, nuevos puntos urbanos creados por Bouvard, ¿no? Esto, ahí tenemos el zoom, digamos, de la zona céntrica de la ciudad ya podemos ver la avenida 9 de Julio y las dos diagonales, la norte y la sur, ya presentadas por Bouvard de 1907-1909. Acá podemos ver entonces la imaginación, ¿no?, de la época sobre cómo sería el centro porteño con las dos diagonales abiertas, la Avenida de Mayo, y ahí en el medio, en la perspectiva, la 9 de Julio con sus edificios, ¿no? Todavía no se llamaba 9 de Julio, la Avenida Norte-Sur. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Ese diseño ahí marca un compás masónico? Eso No. queda interpretación personal, me parece. No, porque ya en ese momento no eran equidistantes las dos diagonales. Desde el primer momento se sabía que no iban a ser exactamente iguales los grados de inclinación de las avenidas.
Otra pregunta. Cuando se diseñan las avenidas, ¿ya se base con el concepto de ingreso a la ciudad y egreso o simplemente era una avenida? Es una muy buena pregunta. A ver, en este momento todavía el tránsito de la ciudad no es un tránsito automotor masivo como lo vamos a conocer a partir de los años 20, 30 y sobre todo de la década del 60, que es el gran acceso de la clase media al automóvil, ¿no? A ver, en este momento las avenidas tienen sobre todo una cuestión urbana de creación, de apertura de la trama de la ciudad, la creación de grandes perspectivas, de espacios casi paisajísticos, ¿no? Si nosotros vemos el proyecto de Bouvard, a ver, acá lo tenemos, vemos avenidas que en muchos puntos no conectan enclaves que en ese momento fueran importantes, no por una cuestión de tránsito, acá había una cuestión casi de escenografía urbana que tenía que ver con la apertura de diagonales en un momento en donde había un grupo importante de gente en el poder, digamos, que sentía que esta repetición de la cuadrícula, digamos, era demasiado monótona y había que romper esa regularidad. Bien. Son 32 en total las avenidas que proponía Bouvard. Claro, este es Pedro Luro, él es el diputado por Buenos Aires que va a llevar al Congreso Nacional otra vez el proyecto de la Avenida Norte-Sur. O sea, nuevamente va a haber una presentación en el Congreso Nacional. Acá vemos el dibujo que está en el libro que él presentó al Congreso Nacional. Otra vez una Avenida Norte-Sur cortando la Avenida de Mayo, de nuevo con edificios a sus costados, ¿no? Una avenida rompiendo las manzanas por la mitad, pero solamente de 30 metros de ancho. Bien. Este es el libro que presentó Pedro Luro, ¿no? Está disponible por algunos miles de pesos en internet, si alguien lo quiere. Finalmente va a salir la ley en este momento, ya pasa a ser... sí, 8.855. Otra ley que ratifica lo que ya se había sancionado 20 años antes, pero bueno, acá estamos de vuelta con la avenida de 30 metros. Sin embargo, el intendente de ese momento, que ya es Joaquín de Anchorena, que es el personaje del retrato, va a elegir priorizar algunos trabajos bastante más sencillos que la avenida Norte-Sur, por ejemplo el ensanche de la avenida Santa Fe en el centro y el comienzo de la apertura de las diagonales desde Plaza de Mayo. Acá podemos ver la primera cuadra de Diagonal Sur llegando a Perú, donde hoy está la legislatura. La demolición del mercado central que estaba a la altura de donde hoy está el Monumento Roca, aproximadamente. Y bueno, se va a avanzar en estas primeras partes de las diagonales hasta que estalle la Primera Guerra Mundial y esto signifique otra vez una pequeña crisis económica para el modelo argentino y se paralicen bastante los trabajos hacia fines de la década del 10. Así que vamos a tener las diagonales semi-armadas, con todas esas pequeñas plazoletas que se ven en la imagen aérea, donde todavía no había ningún edificio porque los privados no estaban dispuestos a hacer la inversión para construir en un contexto como ese. Este es el paisaje de las diagonales hacia fines de la década del 10, con todos los terrenos baldíos, hasta que lleguemos al contexto de los años 20, presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, el hermano del último intendente que mencioné, y con la reactivación económica, el intendente de Alvear, que es Martín Noel, presente otro plan de intervención urbana con más avenidas, con más parques, y vuelve a aparecer este proyecto de Avenida Norte-Sur, esta vez acortada solamente entre Corrientes e Independencia y con la preponderancia de ese edificio que se ve dibujado ahí en las esquinas, la nueva municipalidad que se tenía que construir en Independencia y la nueva avenida, un edificio mucho más grande que el de la municipalidad de esa época y más grande que la Casa Rosada incluso. Pero bueno, va a ser nuevamente otra crisis económica que va a paralizar tanto el modelo político como la situación económica del país. Hablamos de la Gran Depresión de 1930, va a significar el colapso del sistema democrático, el colapso de la economía nacional, un cambio de paradigma para todo el mundo. Sabemos que a partir de la década del 30 va a empezar a plantearse otro rol del Estado a nivel internacional, desde los Estados Unidos hasta Europa, la Unión Soviética, y acá también llega el mismo debate sobre el rol del Estado. Así que bueno, más o menos para fines de la década del 20, principios del 30, tenemos las avenidas diagonales ya mucho más avanzadas,
Y de la avenida Norte-Sur lo único que vamos a tener es este pequeño comienzo. Esta es la cuadra que era Avenida de Mayo al 1000. Vemos algunos edificios y algún par de terrenos demolidos que un poco marcan dónde iba a pasar en algún momento esta avenida Norte-Sur de 30 metros de ancho con edificios a los costados. Esto es lo único que vamos a tener a principios de la década del 30 como una puerta abierta hacia algo más que recién se va a abrir a partir de 1932, ¿no? Exactamente. De esa parte se va a encargar Bruno, así que le paso el micrófono. Una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta que en su momento el obelisco, una vez erigido, quisieron echarlo abajo, Sí. y también teniendo en cuenta que las distintas asociaciones de arquitectos decían que el Barolo rompía el esquema, cuando se determinó que la altura de la diagonal norte tenía que tener los edificios a la misma altura que el obelisco, ¿quién lo determinó? No, es al revés. ¿Sí? La altura estaba determinada en la diagonal antes de que se construyera el obelisco. Eso vino mucho más tarde y justamente Prešvić construye el obelisco con 65 metros para evitar sobrepasar al resto y, ¿cómo se llama? Y no sacarlo fuera de escala. Era por una cuestión de mantener la escala. Bien. Bueno, acá podemos ver en la imagen que va a ser el protagonista de este gran cambio que se viene a dar en la década del 30. Es Mariano de Bedi Mitre, quien asume la intendencia en 1932. Hay que entender el contexto de este cambio en lo que dijo Agustín del golpe militar de 1930 y un cambio de paradigma a nivel mundial, donde lo que comenzaba a primar en la ciudad era el transporte automotor. Mariano de Bedi Mitre impulsa un proyecto donde lo que plantean es frenar todos los ensanches que se habían comenzado, que habían sido ensanches hechos de forma desprolija. Por ejemplo, si caminamos por la calle Perú, van a notar que en ciertos lugares está ensanchado y en otros lugares no. Hasta el día de hoy que todavía se continúa el ensanche de Paseo Colón. Recientemente están demoliendo uno de los últimos edificios que quedaba sobre Parque Lezama y es gracioso ponerse a pensar que esta demolición ya tiene prácticamente 100 años desde que se pensó el proyecto, porque esto viene de las comisiones de 1925 y anteriormente. Entonces, cuando Bedi Mitre llega al poder, se encuentra con enorme cantidad de proyectos que no están llegando a nada, porque al estar demoliéndose una casita acá, otra casita allá, otra casita allá, no lográs abrir la ciudad. Entonces, lo primero que hacen es dar de baja todos los proyectos de ensanche, se ponen en stand-by todos, y se centran únicamente en lo que ellos consideran que es lo más importante. Por un lado, se comienza a trabajar a terminar la diagonal norte, que eso es lo primero que se avanza. ¿Sí? ¿Paso? Sí, pasa. Acá lo que podemos ver ya es cuando la diagonal norte llega a lo que hoy es la Plaza de la República, ahí se encuentran, es como un cruce de caminos de todos los trabajos que estaban haciendo. Este va a ser el gran escenario donde se iba a presentar los cambios que se venían. Entonces, en estos cambios lo que tenemos eran 3 proyectos que convergen, donde la principal víctima de estos proyectos es la iglesia de San Nicolás de Bari, que bueno, todo el mundo dice que se demolió por el obelisco y no fue el obelisco el culpable, sino que fueron estos 3 proyectos: la avenida 9 de Julio, la avenida Corrientes y la diagonal norte. La primera en llegar es la diagonal norte, hacia 1932 comienza a llegar. En este punto ya la vemos ampliada, la diagonal cruzó, eliminó completamente y nos queda una Plaza de la República completamente vacía. Sí. Acá lo que podemos ver es justamente la idea del proyecto que se tenía para completar. Por un lado vemos de nuevo la 9 de julio, acá, con sus 35 metros y con edificios construidos al lado, o sea que ya incluso avanzada los proyectos se seguía con la idea de hacerlo de 35 metros. ¿Y qué se buscaba con esto? ¿Qué era la ventaja de esto? A diferencia de la Avenida de Mayo, que se expropió solo los terrenos que se utilizaban,
En la 9 de julio se mejoró esta circunstancia y se expropió todo el terreno. Entonces, ¿cuál era la idea? Demolemos toda la cuadra, pero los terrenos que quedan vendemos lo que sobra. Entonces, esos terrenos tenían un gran valor por el lugar donde estaban ubicados y permitían pagar la obra. Una curiosidad que van a notar acá es que no está el obelisco. Y acá lo que vemos es la estatua de Urquiza. Este era el proyecto original que querían poner en este lugar en la Plaza de la República. El problema es que muchos dijeron, Urquiza, un enemigo de los porteños, conquistó la ciudad, no había gente que lo quisiera. Pasar a la siguiente. Entonces, lo que se decide es poner un obelisco en su lugar. ¿Por qué el obelisco? Bueno, tiene una cuestión de pragmatismo político bastante interesante. El obelisco no significa nada. Tenemos que pensar que cuando se decide construir el obelisco, hacia 1935, que se empieza a manejar las ideas, lo que necesitaban era algo que no generara problemas. Venimos de un contexto donde los radicales fueron depuestos del poder, el primer golpe de Estado en el país, y donde se criticaba la falta de integridad democrática del gobierno. Entonces, justamente, plena década infame. Entonces, un obelisco, al no significar nada, podemos construirlo sin que nadie se aferre o en contra o a favor de ese monumento. Se habló inclusive de poner la estatua de Irigoyen en ese lugar. Así que imagínense lo que hubiera sido eso a años del golpe. Acá podemos ver, empieza la construcción del obelisco. El obelisco también se construyó rápidamente, no solamente por un golpe de ingeniería, sino por una cuestión de lograr construir el edificio antes que se opusieran los... ¿cómo se llama la Cámara Deliberante? El Consejo Deliberante. Porque estaba peleado el Poder Ejecutivo con el Consejo Deliberante, entonces lo hicieron lo más rápido posible antes de que el Consejo Deliberante pudiera frenar la construcción del obelisco. Es por eso que en el 39 viene la venganza del Consejo Deliberante y después de que se caen las lajas, es que votan demolerlo y fue el intendente Goyeneche quien lo frena con un veto en el 41. Pero lo querían tirar abajo, la venganza del Consejo Deliberante. Siguiente. Bueno, acá vamos a continuar la construcción del obelisco. Sí, acá vemos el acto de la bandera de 1936. Acá lo que podemos ver es que ya está completa la diagonal totalmente, el ensanche de Corrientes, que acá se cargó el edificio de la ciudad de Londres. Estos muchachos no tenían muy buena suerte porque en 1910 se le prende el edificio fuego en Perú y Avenida de Mayo y años más tarde el ensanche de Corrientes se lleva la mitad del edificio y después es el edificio de la tienda de la ciudad de Londres. Y después de esto no me queda registro de que haya existido la sociedad en otro edificio, así que al parecer quebró después de este evento. Tiro de gracia. Y todavía este pedacito está oculto detrás de los carteles publicitarios, pero todavía existe. Acá lo que podemos notar es que la avenida 9 de julio está recientemente abierta. Esta foto, como les dije, es de julio de 1936. Acá podemos ver que los edificios de esta primera cuadra no fueron ni siquiera demolidos completamente. Acá tenemos las medianeras de estos edificios. ¿Pasó? Dale. Sí, Esta foto. sí. Y acá podemos ver, esta foto está tomada desde el obelisco cuando comienzan los primeros trabajos de demolición. Acá podemos ver ciertas demoliciones. ¿Qué fue lo que se hizo para demoler estos tramos de la 9 de julio? De nuevo, lo que quería el gobierno era velocidad a la hora de realizar los trabajos. Primero, para que nadie le frenara los trabajos, y segundo, por una cuestión de mostrar eficiencia. Estamos en un momento donde la cuestión militar y de mostrar la eficiencia de miren la velocidad a la que podemos hacer estos trabajos, miren nuestros antecesores no podían terminar los ensanches y nosotros en 3 años lo hicimos. Entonces, lo que se buscó hacer es hacer esto lo más rápido posible. Por eso se empieza a terminar la diagonal norte, poder mostrar el fin a un trabajo. Se ensancha Corrientes en 2 años nada más. El primer tramo de Corrientes va de Callao a Pellegrini y se termina en 1932, perdón, en el 35.
y de Pellegrini al bajo el del 36. O sea, todavía estaba en construcción el obelisco cuando ya estaban demoliendo Corrientes. Una pregunta. Sí. Cuando se abrió la Avenida de Mayo y la Diagonal Norte, Sí. ¿pertenece a la fe poética que es comunicarlo con el Poder Ejecutivo o eso está apuntado en la verdad? Mira, cuando se construye la Avenida de Mayo todavía no estaba el proyecto de poner el Congreso en el edificio que ocupa. El Congreso se barajó en varios lugares, así que no fue esa el motivo principal de colocarlo. Bueno, como les decía, ¿cómo hicieron para demoler las cuadras que venían? Fue un sistema bastante inteligente el que utilizaron. Básicamente lo que hicieron fue subastar el derecho a la demolición del terreno. Entonces, a los contratistas les subastaron la posibilidad de demoler el terreno, le dieron 2 meses para terminarlo, y lo que hicieron, vos comprabas el derecho para demoler, te quedabas con todo lo que estaba en el edificio. Mucho de eso los demoledores utilizan esa forma para, por ejemplo, las puertas, ventanas, picaportes, cañerías, todo lo que encuentren de valor, lo sacan primero, lo venden y después demuelen la casa. Eso fue lo que se hizo. A ver si tengo las fotos. Eso es lo que se hizo con las demoliciones y por eso se logró avanzar tan rápido a la hora de tirar abajo los edificios. Y acá es cuando viene el cambio principal que le dio a la 9 de julio, que le dio a la 9 de julio el tamaño que tiene hoy en día. Como bien dijimos y venimos recalcando desde 1880, la idea era una avenida de 35 metros. Pero tenemos que comprender que justamente era el momento del automóvil, era el boom automovilístico, y una avenida de 35 metros ya te quedaba chica, era obsoleta antes de nacer. Entonces, ¿qué es lo que se pretendió hacer? Bueno, vamos a hacerla de 140 metros. Ahí es cuando entra De la Paulera, que es quien presenta este proyecto y quien Mariano de Bedi Mitre lo acepta, pero tenían un pequeño problema. El proyecto de ley, como le habíamos dicho, el 8.855 contemplaba una avenida de 35 metros y no se podía cambiar. Había que mandar un proyecto nuevo de ley y en un momento en el que la circunstancia era complicada políticamente, no era feasible hacer un nuevo proyecto. Entonces, ¿qué se les ocurre a estos muchachos? Una idea muy inteligente. Hacen lo siguiente. Primero vemos la construcción de los estacionamientos subterráneos que ponen justamente en la 9 de julio. De vuelta, el automóvil. Un lugar para guardar el automóvil tiene que ser uno de los más grandes del mundo, esos estacionamientos. Entonces, cuando se demuele todo, De la Paulera dice, bueno, estos estacionamientos están diseñados para poder soportar los cimientos de un edificio encima. Entonces, vamos a vender todo esto, lo vamos a demoler todo, y vamos a dejar para construir a futuro edificios. Entonces, la avenida va a seguir teniendo 35 metros. Pero los terrenos a los costados los vamos a dejar vacíos porque más adelante vamos a construir algo. Pero por ahora, no. Plazas. Dejamos las plazas. O playas de estacionamiento también se utilizaron. Entonces, sin cambiar la ley, lo que hicieron fue crear esta circunstancia medio extraña en la que pudieron tener una avenida ancha, con toda la intención claramente de nunca construir ahí arriba. Pero se vendió que los cimientos tenían la capacidad para soportar edificios. Y así es como pudieron circunnavegar la ley 8.855 sin dar una nueva ley. Sí. Como acá vemos todas también fotos de los trabajos. Sí. Todo esto fueron las obras. Pónganse a pensar que en menos de un año hicieron desaparecer 2 cuadras enteras. O sea, de edificios. Un día estabas ahí y al día siguiente habían desaparecido cuadras y cuadras completas. Bueno, después Alejandro va a hablar más en profundidad de los edificios demolidos por toda la avenida, pero estamos hablando de que ahí había edificios, bueno, como ya dijimos, la iglesia de San Nicolás de Bari fue la primera iglesia en la que se izó la bandera nacional en 1812. Estamos hablando de tiendas y teatros y cines. El cambio que implicó para la ciudad es impensable hoy en día. Hoy en día estamos meses y meses y años discutiendo por la demolición de un edificio en Paseo Colón. Imagínense lo que era demoler en un año 2 o 3 cuadras completas de edificios y que siguió. Dale, esto es el último. Miren, esto parece una escena sacada de un bombardeo. Sí, Europa en 1945.
O sea, esto se tiraban abajo los edificios uno atrás del otro a total velocidad, se vació completamente el terreno y se comenzó a construir los estacionamientos subterráneos. Además se copiaban los materiales, como Sí. decías vos. Claro, y ahí mismo copiaban los materiales para la construcción que venía. Una pregunta, cuando se habla del Parque Patricio, de la quema, se dice Sí. que los residuos que se ocultaban ahí de la ciudad es el relleno en el autódromo y en parte de Pompeya, se dice. ¿Y esos residuos rellenaron algo? Sí, Sí, claro que la sí. reserva, ¿no? Costanera Norte. Costanera Norte era otra de las grandes obras de Mitre, no fui para ese lado porque bueno, no quería extenderme demasiado, pero uno de los grandes trabajos que hicieron ellos fue el relleno de Costanera Norte, los rellenos ya se venía trabajando en los rellenos del Puerto Nuevo, porque lo que se hacía en ese momento para ganar terreno al río era, se construían, se pilotaban el reborde del futuro terreno a ganar. Ujú. Entonces, después lentamente iban llenando, pero ya tenías el dibujo exterior. Eso lo pueden ver en el mapa de la ciudad, en el mapa aéreo de 1940, se ve en lo que es la isla de Marchi, una extensión que se está haciendo donde construían los rebordes alrededor. No me quiero ir mucho, pero básicamente el Río de la Plata es fácil de ganarle terreno. Básicamente tirás 3 paladas y ganaste terreno. No es como los belgas son que están Los Potters. los Países Bajos que están luchando contra el mar que se le viene. Acá estamos aprovechando el río que se nos va. Bueno, Acá, bueno, podemos ver la construcción de los estacionamientos subterráneos. Bien. Y acá pueden ver cómo se vendía al público. Miren esta gigantografía de casi 80 metros de largo, donde te muestran el futuro de la avenida, con los estacionamientos subterráneos, el subte que venía, todo este imaginario muy art déco, modernista, fuerza, potente, líneas limpias, que era el racionalismo en ese momento, se dejaba atrás las viejas ideas de sobrecarga y lo importante eran las líneas limpias y demás. Y acá vemos cómo ya están avanzando los trabajos de demolición completa. Y a veces trato de ponerme en la mente de la gente que vivía en este edificio, que sabía que tenía los días contados ahí. Porque una vez que un proyecto de este estilo comienza, sabés que no para. Siguiente. De vuelta, más de lo mismo. acá ya está acá. avanzado. ¿No? Sí. Claro. Y anda hasta la inauguración. Acá vemos todas fotos. Es el avance de la misma zona. Claro, son todos diferentes momentos del mismo trabajo. Así que. Y acá llega, bueno, el gran momento, la gran inauguración, 12 de octubre de 1937. Tengamos en cuenta que vimos lo que era la foto del 20 de julio del 36 y miren lo que es esto. Apenas un año más tarde. Lo que implicó de vuelta para la ciudad, esto fue un cambio total y absoluto del paradigma de lo que es la ciudad. Ya tenés abierta Corrientes, o sea, básicamente una persona que vino a Buenos Aires en 1930 y volvió en 1937 se encuentra con una avenida diagonal que lo comunica de la Plaza de Mayo hasta Plaza Tribunal, Plaza Lavalle. Tenemos una avenida Corrientes completamente ensanchada, que además todos esos procesos de ensanche estaban acompañados de construcción de nuevos edificios, como por ejemplo el edificio del Teatro Ópera, que se hizo completamente a nuevo, el Politeama también se hizo nuevo. Y bueno, el Gran Rex también, de Presbich, el mismo que hizo el Obelisco. Y tenemos finalmente este cambio de paradigma enorme que significó, y acá podemos ver a la multitud, que tampoco era tanta para lo que imaginamos. Así que bueno, básicamente eso fue el recorrido de cómo nace la 9 de julio. Después va a ser un largo camino para terminarlo. Si nos ponemos a pensar, la 9 de julio no se terminó de conectar al sistema de autopistas hasta 1990 más o menos. Así que básicamente completarla tomó casi 100 años. Tuvo diferentes momentos de avance. Durante el peronismo avanzó varias cuadras, llegó hasta la avenida Belgrano, y después en la década del 70 fue el último gran empuje que necesitaba. Así que bueno, espero que hayan conocido nuevas partes. Y ahora los dejo con Alejandro, que nos va a dar una visión de todos los edificios que se perdieron, porque bueno, lo que yo les comenté fue muy por arriba. Alejandro va a ir en los casos más interesantes. Bueno, ¿Vamos con el texto? Sí, vamos con el texto para que tengamos una idea. Yo soy básicamente guionista, así que me gusta imaginar y pensemos, ¿no? Cuando tiramos una casa, cuando nos vamos de una casa, simplemente, ¿no? Cuando nos mudamos. Los recuerdos que dejamos, la infancia,
una pareja, unos amigos, un departamento de estudiante. Imaginen 33 manzanas de una ciudad que desaparecen completamente. Piensen también que ahí no solamente había grandes edificios, sino que había pensiones, había conventillos. Imaginen la cantidad de italianos, de inmigrantes que habrán dejado canutos de plata, que habrán encontrado los que demolieron. Pienso también en por ahí se usaba mucho que el inmigrante, primero venía el hombre y después la mujer. Imagínense que uno había dejado una dirección en una carta y cuando vos te mudás podés llegar a preguntar en la fiambrería de al lado, en el supermercado de enfrente, ahora no tenés la cuadra completa. Piensen en las miles de historias que quizás ya hayan quedado interrumpidas por eso. Piensen en la especulación inmobiliaria, cuando se muere un familiar, muchas veces lo que pasa en las familias. Imagínense 33 manzanas. Aquellos que se enteraron y que habrán comprado a precio vil cuando el Estado iba a expropiar eso, y la cantidad de juicios que debieron acelerarse por decreto. Para que tengan simplemente una idea, simplemente recorté de una de las tantas notas que consulté, esto es del diario Clarín. En un momento dice que los juicios de desalojo se demoraban, y en marzo de 1937 el intendente Mariano de Bedia los ordenó por decreto, ¿sí?, para el primer tramo de la 9 de julio entre Bartolomé Mitre y Tucumán. Hubo protestas, obviamente, y habitantes de 138 casas y edificios de esas 5 manzanas. O sea, 138 edificios y casas en 5. Si pensamos en 33, la cuenta rápida nos va a dar aproximadamente 910 o 950, pongamos, un rango de 950 edificios. Así que multipliquen todas estas historias y el erario, lo que debió salir para el erario público, todo esto a través de los años y las devaluaciones. El 20 de abril y en 40 días, 1.500 operarios demolieron 55.000 metros cuadrados, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, el edificio más grande, habitado, la residencia particular más propia de Buenos Aires es el Palacio Paz, que tiene 12.000 metros cuadrados construidos. Así que lo multiplicamos por 4. Y el 2 de julio empiezan a construir la avenida. Se utilizaron 10.000 toneladas de cemento, 3.000 de hierro y 43.000 metros cuadrados de piedra, ¿sí?, simplemente para las primeras 5 cuadras. Así que para que tengamos una idea, todos estos números que yo les estoy dando hay que multiplicarlos por 6, si es por 5 y por 33, casi por 7. Simplemente eso para que tengamos una idea a nivel de volumen, a nivel de números, simplemente de las fotos que vemos. Ahora vamos a empezar a ver algunos casos puntuales de demoliciones. Piensen que esto es un edificio claramente racionalista, esto estaba en la avenida Córdoba. ¿Y qué fue demolido? ¿Cuánto pudo haber tenido este edificio? Menos de 10 años, ¿sí? Como mucho 15. O sea, para que tengan una idea, un edificio de departamento con triple entrada, de toda la parte de abajo con locales, así que tenemos aproximadamente ahí mínimo 50 unidades, y todo eso hay que multiplicarlo por juicios. Esto se le decían el Cábana chico, ¿sí?, el pequeño Cábana, porque también era de la misma familia de los Cábana y de los mismos arquitectos, de de Sánchez Lagos y La Torre. Podemos pasar a la siguiente. Acá, esta es una foto que medio habíamos visto antes, pero era la idea, para que vean, que este edificio, que es el mismo que vimos recién, tenía la idea de que ya se iba a hacer la avenida, entonces iba a ser simplemente una calle, ¿sí? Entonces el edificio ya fue pensado para hacerlo de esta manera y después se terminó demoliendo todo. Claro, este es el cambio de 35 a 140. O sea, ahí justamente, o sea, ya había una idea de hacer solamente de 11 varas, o sea, de 33 metros, a 140. Entonces ahí es donde se pierde. Miren claramente como vemos acá un edificio completamente Art Nouveau y miren la diferencia en tan poco terreno como hicieron un edificio de 12 pisos. Sí. Dale con el micrófono. A ver, no se oye. Que este edificio es el segundo edificio con numeración en la 9 de julio, ¿no? Además del Ministerio de Obras Públicas, no es el único que llegó a construirse con entrada con numeración en la avenida. La 9 de julio no tiene numeración actualmente. Recuerden que no hay nada que, o sea, nadie te puede decir te espero el 9 de julio de 952 porque no existe la numeración. Este sí lo tenía y sigue el edificio de Obras Públicas.
Acá vamos a tener otro edificio, claramente con una impronta francesa. Nuevamente, miren el primer plano que tenemos. Esto también, o sea, todos estos edificios fueron comprados departamento a departamento y desaparecieron. Acá vamos a tener otra casa de renta. Recordemos siempre, esto tenía un solo dueño. ¿Por qué? Porque hasta la ley de 1948, de la ley de propiedad, horizontal, uno podía comprarse un terreno y edificar una casa de renta o hacerse un gran chalet, pero no podía vender las unidades una por una. Eso va a ser el gran cambio de paradigma que propone Perón y que va a ser, por supuesto, a nivel de Mar del Plata, que se arrasen todas las grandes casonas y se hagan miles de edificios. Siguiente. Acá vamos a tener un edificio sobre la 9 de julio, pero lo interesante de esto es ver el retiro, ¿sí? Como bien me lo marcaba, esto es de un arquitecto, Juan B. Durán. Este es uno de los arquitectos que yo sigo, es un arquitecto que trabajó con Connie Molina, que fue uno de los presidentes de la Sociedad Central de Arquitectos, y con Bilbao la Vieja, que fue otro gran arquitecto que tenían un estudio en conjunto. Connie Molina va a ser el hijo del ingeniero Pedro Connie, y yo los reúno todos en un blog que tiene más o menos 80 entradas de edificios en total. Así que vean cómo acá ya se estaba haciendo con un pequeño retiro para ganarle aún más a la 9 de julio como tal, en algo que todavía está en pie. Este edificio sí está en pie. Es la Caja Municipal de Jubilaciones. Siguiente. Acá lo que vamos a ver bien, es para que tengas una perspectiva, el único edificio que ha sobrevivido y cómo esto, por supuesto, no existe más. ¿Sí? Acá estaba la famosa calle del pecado, ¿no? La calle del pecado. Claro, es esta de aquí. Esta. Claro. Bueno, la calle del pecado. Y todos estos edificios, como verán, que ya la densidad que tenía la cuadra. Piensen siempre que esto se hizo en la manzana número 10 de la ciudad. Es decir, estamos cerca del casco fundacional, que claramente estamos en el casco fundacional de la ciudad. Por eso se pierden edificios tan importantes. Piensen hacia 1782, que todavía se conserva la Casa de Ejercicios Espirituales en Independencia. Ese era el borde de la ciudad. Y como bien decía al principio, hablábamos de la Avenida Callao. La Avenida Callao era la calle de las Tunas y era también el límite, lo que hoy sería la General Paz, para nosotros como límite de la capital. Recuerden también que hasta 1880, con la federalización de la ciudad, Belgrano era otro pueblo y Las Flores fue otro pueblo. Bueno, siguiente. Acá vamos a tener otra típica casa, en este caso una tienda, que va a ser una edificación más precaria, típicamente italianizante. No es un gran edificio, pero la idea es mostrar al azar. No voy a mostrar, en un momento me sugería hacer las demoliciones en forma cronológica, pero la idea era mostrar todo tipo de tipologías de edificios que han desaparecido. Siguiente. Acá vamos a una cosa muy interesante, que fue el famoso circo de Frank Brown, ¿sí? Esto estaba en la esquina de Corrientes, y va a ser... Sí, Pellegrini. Corriente y Pellegrini, Corriente al Mil, y va a ser el famoso circo, el hipódromo, que el del payaso inglés Frank Brown. Esto es interesante porque va a ser una obra que la hizo el arquitecto Gianotti, el del Molino y el de las Galerías Güemes. Este edificio era para usufructo propio, o sea, fue hecho por el arquitecto y tuvo un usufructo por X cantidad de años. También cayó en la demolición. Acá va a haber otra obra, o sea, un dibujo del arquitecto sobre esto, y esto fue famoso porque en algún momento estuvo el famoso panorama de la batalla de Salta. Recuerden que antes los grandes militares, desde la antigüedad, formaban estas cosas de panoramas que eran para comunicar las batallas. Era una manera de ensalzar la gloria militar con esas grandes panorámicas que justamente se llamaban así. El panorama de la batalla de Salta fue presentado justamente aquí en este circo de Frank Brown. ¿Y dónde estaba ese edificio? En Pellegrini y Corrientes, al Mil. Hablamos del original Luna Park, que también estaba en la Manzana Mil. Va a haber otra foto también donde se lo va a ver.
que ahí podemos ver el edificio de las dos torres, que aún sigue estando en Avenida Corrientes a 1200, y el Hotel Napoli, que ya no tiene la cúpula. Entonces esto sería 1200, esta es la del 1100 y esta es la 1000, para que tengan una idea cómo también desaparece. Acá estaba el terreno, con la antigua publicidad de los cigarrillos 4370, y ahí vamos a ver cómo también el Luna Park tenía y miren qué interesante esta torre muy centroeuropea, de algo que estaba sobre Sarmiento al 1000. O sea, esto sería Pellegrini y esto es Sarmiento. Cerrito y esto es Sarmiento. Bueno, acá vamos a ver la famosa iglesia de San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari era una obra que había sido modificada. O sea, imagínense cómo va cambiando la ciudad, porque se había gastado muchísima plata en el embellecimiento de la iglesia por el arquitecto Arturo Prinz, el mismo que habíamos visto, que él había mostrado la foto de la plaza completamente vacía con el monumento de Urquiza. Bueno, esta va a ser una obra que va a ser embellecida y europeizada por el ingeniero Prinz, y termina siendo demolida. Miren cómo está también toda la parte de la cruz de la iglesia demolida de atrás para adelante. Todas estas fotos las pueden ver también en el blog de Arturo Prinz, que trabajó con el arquitecto austríaco Rassenhofer, y yo los englobo en un blog también que los pueden encontrar en internet. Siguiente. Acá vemos otra vez, otra postura, ya va a estar el famoso Cruz Joyero, y acá vemos todavía el edificio que les contaba hace un rato Bruno, de la ciudad de Londres. Siguiente. Este va a ser el famoso Bazar Vignoli, ya en la demolición, otra foto que realmente parece de la caída de Berlín. Esta es la colección de Daniel Sale. Daniel Sale es un coleccionista de fotografías, un fuerte comprador de fotografías antiguas, que comparte con nosotros esta pasión por la fotografía y nos colabora con algunas tomas inéditas. Simplemente para que tengan una idea de lo que fue la importancia del bazar, que se publicitaba con esta pequeña tarjeta. Nosotros también en la investigación tenemos grandes fuentes que nos ayudan, que es la medallería, la tarjetería y la filatelia. Muchas veces hay proyectos que estaban en medallas, porque por ejemplo cuando se inauguraba el Congreso de la Nación o tribunales, se hacía una tanda de 500 o 1000 medallas para la gente notable, y muchas veces nos da muchísima información la medallería, porque hay proyectos originales que hoy vemos completamente distintos, pero tenemos impreso eso. Y también en tarjetería y en filatelia. Miren las publicidades, que también es otro de los auxiliares que nosotros tenemos. Esto directamente, completamente en italiano. Esto se ponía en publicaciones no solamente argentinas, sino también italianas, porque era uno de los grandes bazares de la colectividad. Miren la importancia del edificio, que también cayó por la 9 de julio. Acá hay otra imagen también, y miren ya con un arreglo Art Deco, miren cómo ya había cambiado, o sea, había una modificación para los grandes bazares. Muy bien. Recuerden que miren cómo era y después cómo había cambiado. Recuerden que estamos en la época de los grandes bazares y las grandes tiendas. Buenos Aires siempre tenía la moda de ponerle los nombres a la ciudad de Londres, a la villa de París, a la ciudad de México. Era muy interesante cómo tenían una serie de tiendas departamentales con todos esos nombres. La previa del shopping. Siguiente, es de los primeros shopping, sí. Acá vamos a ver, esta es una tipología distinta, de principios de siglo, sin la ochava, apenas ochavada acá en la puerta, pero como verán, como era originalmente, siguiendo la línea del primer piso. Y esto va a ser en consonancia a los altos, como se llamaban estas casas, que eran las típicas, como la que sobrevive hoy de los Altos de Lorriaga, o algunas de Taylor,
que están en el centro también de Edward Taylor. Podría haber sido tranquilamente de Edward Taylor también. Acá vamos a tener otra de los bazares. Miren claramente ya con un perfil más Art Nouveau. Miren lo que era la estatuaria. Estos grandes escaparates que ya eran típicos del Art Nouveau. Miren la marquesina. Y también esto va a ser al Palacio de Cristal. Se llamaba Tienda al Palacio de Cristal y también va a ser una de las grandes que pierde. Acá tenemos otra tipología del negocio. Y también acá tenemos teatros. El Teatro de la Comedia. Otro de los lugares que nosotros, si son coleccionistas, les sugerimos, delcampe.net. ¿Sí? Este es un sitio originalmente español, excelente de coleccionismo, donde se pueden comprar postales, fotos, todo lo que se les ocurra coleccionable, y para nosotros es una gran fuente. Tiene 65.000 postales, muchas son repetidas, pero solamente de Argentina. O sea, tiene millones de postales organizadas por país, y es otra de las gran fuentes auxiliares. Cuando les decimos, para nosotros que no somos investigadores, digamos, del CONICET, sino que somos, él es arquitecto y él es licenciado en Ciencias Políticas, y yo soy un guionista de radio y TV, pero tenemos la posibilidad gracias a Internet. O sea, ¿cómo vamos encontrando fuentes que no están porque hay gente que está sentada arriba de los libros, hay que decirlo, les habrá pasado en cualquiera de las profesiones de ustedes, y esto hace que se genere un tráfico de información muy importante, en el cual nuestra tarea para compartir con los ciudadanos y nuestros seguidores en Internet es de recuperar las fotos. Siguiente. Acá vamos a ver otro tipo típico, o sea, cuando ya había cambiado completamente la arquitectura con la llegada de las tiendas departamentales, acá dice tapicería. Entonces vamos a ver cómo se agrandan todas las ventanas, ¿sí? El escaparate, la vidriera, y hacer un frente que era absolutamente para la muestra, para la exhibición de los productos comerciales. ¿Esto también cayó por los 9 de julio? No, este es el Sarmiento. Esto es un mechado de la Diagonal Norte. Sí, esto es una infiltrada, seguimos. Bueno, acá vamos a tener otro edificio también en la esquina, una fachada típicamente italianizante y otra tienda. Acá vamos a tener otra, la famosa la Iberia. Miren también qué lindo ese cupulín adosado. Bueno, claramente no existe más. Seguimos. Acá vamos a tener uno de los teatros también más importantes que cayeron en todo lo que fue la apertura de la avenida. Seguimos. También otro gran frente, ya con un lineamiento un poco más francés. Miren, balcones francés. Estos almohadillados, es otra toma del mismo edificio, pero mucho más cerca, con un almohadillado tipo Escuela de Bellas Artes. Seguimos. Skycraper City, vamos a contar un poquito la historia, retrocedemos un segundo. Skycraper City es uno de los principales lugares que hace más o menos 10 años comenzó a juntarse un montón de gente que colaboraba, y esto era muy interesante. Lamentablemente los permanentes cambios en Internet que hacen que cambian los servidores de fotos, se van perdiendo las fotos si uno no las guarda. Pero había gente de varias ciudades que colaboraba en un hilo poniendo fotos de edificios, primero, por eso de Skycraper, que es el rascacielos, ¿no? En inglés. Seguimos. Bueno, esto lo sabe, la historia bien la sabe Bruno. Bueno, este edificio tiene la particularidad de que fue intendencia municipal. Apareció en una serie de colecciones de fotos de la Biblioteca Nacional, y por bastante tiempo no subimos dónde estaba. No había registro hasta que, bueno, uno de nuestros sabuesos, en el grupo que tenemos, hay algunos de los chicos que se dedican exclusivamente a encontrar fotos, y cuando aparece una foto que no conocen, no sabemos dónde está, entran en modo de locura, como lo llamamos, y encuentran a veces por una foto donde se lo ve en el fondo, a 250 metros, una punta, y no, es esta porque esto, aquello.
Entonces siempre está bueno tener a alguien así en el grupo. Nos ahorra mucho trabajo. Y apareció el descubrimiento de que este edificio estaba en Cerrito y Lavalle. Y este edificio, más tarde encontré, leyendo las memorias municipales, que fue ocupado cuando comienzan las demoliciones de la Avenida de Mayo. Uno de los primeros edificios que se tira, además del Cabildo, es conjuntamente el edificio de la municipalidad y la policía, que originalmente fue la casa de los obispos, hasta que se mudan al Palacio Arzobispal. Entonces, sin tener a dónde ir, la municipalidad encuentra este edificio y lo ocupa brevemente hasta principios del siglo, cuando construyen el edificio, la primera mitad del edificio municipal. Y bueno, esto después pasó a ser un hotel y es uno de los edificios que cayó con la avenida 9 de Julio y que descubrimos casi de casualidad y que quedaban pocos registros de lo que pasó. Este es el sitio de Bruno, HD, no sé por qué es HDARG, que es Historia Digital. Es un sitio, él no lo va a decir, pero ha hecho un trabajo minucioso de digitalización, inclusive de las memorias municipales. No, eso ya no las revisé. Bueno, pero las recuperaste y las compartiste. Ya las memorias municipales en realidad están digitalizadas y subidas por la biblioteca del Palacio de la Legislatura. Yo lo que hice fue simplemente ordenarlas, los links, para que cualquiera pueda acceder a la página y encontrarlos rápidamente y buscarlas por fecha, pero no quiero llevarme crédito. He digitalizado mucho material, pero no quiero llevarme crédito que no me corresponde. Bueno. No, pero la idea es que a partir de ese sitio ustedes pueden encontrar mucho material que sería muy engorroso para aquellos que investigan en la ciudad, hasta para los que editan. Esta es una ciudad muy hostil para investigar. Tenés que ser jubilado, europeo y tener todo el tiempo del mundo, porque los horarios son casi imposibles para investigar, porque obviamente no se paga bien los feriados, entonces pocas cosas están abiertas los sábados y domingos. Otro edificio racionalista, de claro corte racionalista, que ha desaparecido, simplemente lo mostramos para que nuevamente veamos lo poco que se había construido, el poco tiempo que tenían de construido. Otro edificio ya mucho más importante, también claramente afrancesado, posiblemente de Lanus y Hari, que también va a desaparecer. ¿Esto dónde está? ¿Dice ahí? Estoy re perdido acá. Ah, no, tenía el nombre. Vos seguí que yo lo busco. Entonces, como vamos a ver, con claramente las características Arroyo. en calle Arroyo, sobre la calle Arroyo. 1001. Entonces va a ser de características de 1915, 1910 de la Escuela de las Bellas Artes. Seguimos. Hola. Ahí va. Bueno, acá hay un edificio claramente de una sola planta. También en Juncal. ¿Sí? En Juncal. Y acá vamos a tener otro edificio ya de las típicas casas, como podrían haber sido de los Pereira y Iraola, que eran los pequeños palacios que tenía la élite porteña. Y recuerden que también todos estos terrenos, cuando de la ciudad, pertenecían a fuertes terratenientes y fuertes millonarios de la ciudad. Seguimos. Acá va a haber una escuela. También vamos a meter las tipologías perdidas. No solamente hay hoteles, casas de renta, sino también escuelas. Pensemos lo que significaría para todos esos niños perder el lugar donde habían hecho varios años de su vida escolar. Seguimos. Otra toma también de la escuela. Acá hay una propiedad de Martínez Dios, lo que les decía de las familias, todo por supuesto en la calle 1000. Estamos en Santa Fe al 1000, la tipología de un petit hotel, ¿sí? Un pequeño hotel con lo que se llama, miren que tenía las dos ventanas ahí, que claramente determina un sótano, ¿sí? Estas dos ventanitas a nivel, una larga puerta una larga puerta que iba seguramente hacia lo que era el piano nobile y después las habitaciones arriba. Seguimos. Acá vamos a ver una obra del gran Christoffersen, ¿sí? Esto es un aviso de venta, o sea que esta casa debe haber sido vendido apenas 15 años después, todo en estilo Luis XV.
Entonces, vamos a ir cerrando con la última foto que viene ahora. Y para que tengan una idea, elegimos la última foto en un edificio completamente moderno. Esto es de Léon Durger, ¿sí? Un arquitecto francés que va a ser el que hizo el Palacio Dubó, para que tengan una idea. Esto era una gran casa de renta con patio central. Era uno de los edificios más modernos de la época y que también cayó. Esto estaba en la calle México al 1050 y miren, se habían instalado 50 refrigeradores Dual y la marca del lavarropa era Westinghouse. Acá tenemos otra manera de cómo asistimos. ¿Por qué? Porque esto lo tomamos de la propaganda de Westinghouse. Bueno, esperemos que les haya gustado. Una pregunta. Sí. Cuando se habla de que los frentes de la casa suelen tener, no sé si 6,33, 8,66. ¿quién determinó eso? Eso tiene que ver con el plano fundacional, el que yo... Claro, tiene que ver con la división original de terrenos de la época colonial, ¿sí? Hola, ¿sí? ¿Eran 8 varas? ¿9 varas? Sí, 10 varas. 10 varas, exactamente. Era una medida mínima. En realidad, el fraccionamiento original de Buenos Aires, a ver si puedo volver a la imagen, va a ser mucho más práctico. Acá. Vemos que las manzanas céntricas de Buenos Aires, que es toda esta franja que está más cerca del río y sobre todo las que están alrededor de la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, están divididas en 4 terrenos, ¿no? Lo que vendría a ser algo así como 60 por 60 metros, pero después se establece un mínimo de 10 varas, o sea 8,66, para que realmente si se hubieran permitido terrenos más pequeños que eso, en ese momento se consideró que ya eran terrenos poco provechosos, digamos. Se eligió como un mínimo razonable. Bien, no sé, queremos abrir un poco también si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que podamos ayudarlo. También nos pueden disparar a nosotros ideas de cosas que no hayamos pensado, pero bueno, nos interesaba. Si salimos un poquito de acá, quería preguntar la calle Boedo, que se determinó ese nombre, ¿cuál de todos estos alveares fue el que lo decidió? ¿El nombre decís? Sí, que determinó que la calle debía llamarse Boedo. La verdad, así de memoria no. Hay un libro muy bueno sobre el nombre de las calles de Buenos Aires que está disponible, está disponible en PDF en internet. Ahí están los datos de bajo en qué momento se determinó. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ese libro es muy recomendable. La verdad, ¿No está o está? Ah, sí, está en pero aparte está en PDF, se puede descargar por internet. Buscalo, ¿sabes qué? Buscalo en internet como calles antiguas de Buenos Aires, el nombre de las calles antiguas de Buenos Aires, y es uno de los primeros en aparecer en Google. El autor es Vicente Cutolo, ¿sí? Tiene la nomenclatura antigua, la nomenclatura actual, y te dice, a partir de 1822, por ley 14, comenzó a llamarse. Exactamente, tenemos cada calle de la ciudad con sus nombres anteriores, el actual, y el actual, la explicación de qué es el nombre, o sea, Esmeralda, la batalla, el barco Esmeralda, etcétera. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? No sé. ¿Alguien más? Si no, terminamos acá. A ver. Pero no sé si lo voy a poder precisar bien. En la década del 70, familiares míos tenían un local que fue derrumbado junto con toda la cuadra, para ensanchar nuevamente la 9 de julio, continuar. Tal cual. ¿Cómo se llamaba esa calle? ¿Lima? Era costa y tenía era una callecita común y silvestre. ¿Pero vos te referís a alguna calle que no existe más o porque las no laterales? No existe más porque fue el ensanchamiento o la debe haber sido esta calle. Hay muy pocas calles que hayan desaparecido completamente. Hablamos de pasajes, ¿no? De una calles, digamos. Es una calle comercial, además, claro. Había varios negocios. Puede ser. De un lado y del otro, y era una calle angosta. Puede ser, o había uno que era Chupalas. Achupallas era un pasaje que estaba a la altura de donde hoy cruza la autopista 25 de Mayo, donde está el rulo de Canal 13, un pasaje que daba al mercado Proveedor del Sur, que era el mercado del barrio de Constitución, de lo cual obviamente no queda nada. Después estuvo el pasaje Ciber, pero también... Claro. No, las calles. Sí, son Lima. Sí, Lima. Claro, entonces si es. Sí, Lima. Lima. Tal cual. Sí, sigue estando la calle. Tal cual. Sé que la calle sigue estando de un solo lado. Claro, exactamente, eso sí, era Lima. Era una calle angosta como si fuera
Venezuela, en el sentido paralelo al 9 de julio. Pensemos que las calles laterales de la 9 de julio, que son Lima Cerrito y Bernardo Irigoyen, Carlos Pellegrini, también fueron ensanchadas, ¿sí? Son calles que ganaron una vereda extra ancha que no es común en el centro de Buenos Aires. Además ganaron más carriles y además tienen las plazoletas de la avenida, con lo cual, por más que técnicamente son las mismas calles de aquel momento, no tienen las proporciones ni el tamaño de la época colonial, ¿no? Ahí tenía que dar la respuesta. Era Bernardo Irigoyen y era cerca de Independencia. Perfecto, sí. Bueno, fantástico que lo descubrimos. Era del otro lado. Una pregunta. No te escucho, pero te vi. Porque se salvó el edificio de obras públicas. Mirá, yo tengo, no hay una certeza, pero yo tengo una teoría. La cuestión es lo siguiente: la gente de obras públicas en terreno del gobierno de la nación, del Ministerio de Obras Públicas, y cuando, por ejemplo, la ciudad quiere sacarle un terreno a nación, lo que tiene que hacer es compensarlo con un terreno de igual valor. Entonces, si uno se pone a pensar, uno es el Ministerio de Obras Públicas, si tenés diseñado un plan para construir un edificio en ese lugar, mi mente me hizo pensar, viendo los entramados que conocemos en este país, se deciden a construir el edificio porque si hacen la avenida y lo tiran abajo le tienen que dar el valor del edificio y ellos ya tenían el proyecto. Entonces, si se movían a un nuevo lugar tenían que hacer un nuevo proyecto, iba a ser más plata y no les convenía. Entonces dijeron, vamos para adelante, construyeron el edificio y después mira, si me lo querés tirar, tíramelo, pero dame otro edificio, o si no, me lo dejas acá. Y iban a ser gemelos aparte. Eso se habló. Sí, también existe el proyecto. proyecto. Claro, existió también un proyecto, pero yo lo veo, si me pongo a pensar pragmáticamente y con un poco de malignidad cómo pudo haber ocurrido, creo que fue por eso. ¿Y la Embajada de Francia? Claro, aunque en el caso de la Embajada de Francia fue directamente que los franceses dijeron no, de ninguna manera. Digo que era otro que quedó. Claro, sí. Bueno, Pero nombre de la designación del nombre de la 9 de julio, que se sabe. ¿Cómo? De la designación del nombre de 9 de julio, Claro. ¿qué se sabe? Ahora no sé si hay algún... nunca vi algo que diga por qué se lo eligió. Yo sé que 9 de julio brevemente fue lo que hoy es la Avenida de los Italianos, recibió el nombre de Avenida 9 de julio, hasta que le cambian el nombre a la Norte-Sur y le ponen 9 de julio. Yo me imagino que, siendo una fecha tan importante, Claro. decidieron, siendo una avenida tan importante, Claro. fue bueno, la 9 de julio, y por eso... sí, Una pregunta. Dice que la numeración antigua Sí. nace del barrio. sí. ¿Cuál es la diferencia? Y más, sí. ¿Qué año se fue el cambio? Comenzó la nueva numeración. Hubo distintas numeraciones y además no solamente hubo un cambio de a partir de dónde contarlas, sino el sistema de 100 números por cuadra, ¿no? Este edificio que van a ver cuando salgan enfrente, por ejemplo, todavía tiene la inscripción de número 70, estamos en la cuadra del 400. Eso tiene que ver con que durante la época colonial no existía un sistema de numeraciones formal. Había una cuestión muy improvisada, los nombres de las calles también cambiaron varias veces, no hay un registro demasiado bueno de esos cambios y nosotros hoy por hoy, él por ejemplo está en un trabajo de ubicar la numeración antigua en el plano actual y no es nada fácil porque en cuanto aparecía una puerta, número nuevo, letra B... Claro, antes la numeración se hacía siguiendo las puertas y eso te llegaba algo muy interesante, como por ejemplo la actual calle Irigoyen. Las puertas comenzaban, si uno lo ve mirando hacia el oeste, comenzaban hacia la izquierda, pero durante 2 cuadras tenías la Plaza de Mayo, que no tenía numeraciones. Entonces, cuando llegabas a Bolívar e Irigoyen, te encontrabas que de un lado tenías la numeración 2, por ejemplo, y del otro tenías la 70 o la 90. Entonces, eso llevaba a un desfasaje y además, al no haber misma cantidad de puertas, cuando te alejabas 10 cuadras del centro, por ahí tenías de una calle a la otra una diferencia de 50 números. Se empieza a normalizar el sistema 1890. más o menos en 1880, 1890, comienza a haber una primera utilización de a 100 números, pero después, bueno, hubo ciertos ajustes porque, por ejemplo, cuando pasa a ser Paseo Colón deja de ser el nacimiento de las calles y pasa al puerto, hay que pensar que también se extendía un poco hacia lo que es Huergo y Madero, ahí arranca el cero. Entonces eso también hizo que hubo diferentes cambios a lo largo del tiempo. ¿Por qué se salvó la iglesia que estaba en la Constitución cuando se hizo la ampliación de la 9 de julio? A ver, ahí hubo una gestión
bastante eficiente de la comunidad de la iglesia en movilizarse y reclamar que era viable torcer, digamos, el trazo a algo que hubiera sido imposible en la avenida, en la iglesia de San Nicolás de Bari. Básicamente fue, y lo mismo que pasó con la Embajada de Francia, era viable continuar el proyecto sin demoler el edificio. Entonces, no es que había que hacer, perdías por ahí el carril, se te abría un poco menos, perdías un carril, pero bueno, salvabas una iglesia, y bueno, sabemos que eso fue en la época durante un gobierno militar. Sí, así que me imagino que también, siendo no vamos a tirar bajo una iglesia. Eso se terminó de concretar en el periodo 70-75 durante el gobierno tiene que ver con el gobierno de Onganía, Livingston, Lanuse, y se va a finalizar en democracia de vuelta, pero en ese momento se negoció, digamos, hubo una negociación para salvar el edificio de la comunidad. Bueno, vamos cerrando una última pregunta. Eso de Corrientes, las torres de Corrientes, sí. ¿En qué condiciones está la comunidad? ¿Está abandonado? ¿Está cerrado? A ver, porque ¿querés decir? Acabo de mirarlo cuando venía para acá y está siempre cerrado. Tuve la suerte de vivir 5 años exactamente pegado a ese edificio. Ese edificio en el 2001 estaba intrusado, justo fue en el medio del problema. En un momento se cortó la calle Corrientes y ellos inundaron todo el subsuelo de tal manera que rompieron todos los caños, los mismos ocupantes, y el agua percoló hacia el edificio que yo vivía, que era exactamente adyacente, y nos quemó toda la instalación de luz. El edificio por dentro estaba destrozado, y tuvo aviso de demolición durante muchísimo tiempo. Eso lo hizo un arquitecto italiano que se llama Torrieri, Juan José Torrieri. Y últimamente había sido cerrado y había sido recuperado en unas partes, pero no tiene uso actual. Nosotros no lo sabemos. Y lo que les voy a comentar es absolutamente cierto porque yo trabajaba ahí, vivía ahí, yo vi cómo lo chupaban ahí adentro a Franchella, cuando estaba en el Teatro Lola Membrives en el 2001, que no sé qué estaba haciendo. Había un kiosco ahí todavía y se lo llevaron para adentro. Lo pelaron los intrusos y lo volvieron a salir. Pero durante mucho tiempo tuvo aviso de demolición. Se imaginan una playa de estacionamiento ahí, pero ahora lo habían arreglado todo y estaba... Pero no sabemos si tiene una funcionalidad inmediata. Claramente no está abandonado porque acaba de recibir un trabajo de restauración, pero no sabemos bien cuál es la situación interna con los dueños. Con plata todo salvable. No se crean eso que dicen los arquitectos, que esto es insalvable. Y la prueba es el Palacio Raggio, que también estuvo destrozado más de 25 años, que estaba absolutamente destrozado. Más de 300 personas viviendo ahí. Más de 300 personas viviendo ahí. Y ahora es de los Prieto, de los Fernández Prieto, que son los dueños del medio Puerto Madero, y hoy es un lugar de alto lujo. Exactamente, sí. Una última, sí. Bueno, toda presentación siempre finaliza con un aplauso. Y como está el mapa de fondo, también que sea un recuerdo para Ana Díaz, la primera mujer solar de Corrientes y Florida, donde hoy está un ¿no? Muchas gracias.